Bueno, muy buenos días, un placer estar con todos ustedes hoy acá. Y bueno, el tema que es burocracia y su impacto económico e institucional, voy a tratar de que lo revisemos alrededor de un proyecto que realizamos el año pasado, auspiciado por el Centro Latinoamericano de Atlas Network, y que se llama, bueno, y que tuvo como resultado el índice de burocracia para América Latina. Esta fue una propuesta que llevamos al Centro Latinoamericano de Atlas Network y desarrollamos el indicador junto con una serie de centros de la región que nos apoyaron para el levantamiento de información y su análisis. Específicamente, este proyecto aquí en Venezuela lo lideró CEDICE Libertad. Entonces, bueno, todos estamos un poquito al tanto de los dolores de cabeza que significa la burocracia y el completar un conjunto de trámites burocráticos para cualquier cosa que necesitamos hacer. Pero esto es particularmente relevante para una empresa pequeña, sobre todo una empresa que se trata de abrir espacio en el mercado y sobre todo que comienza normalmente con uno o dos emprendedores. Entonces, si tú tienes que dedicar la mitad de tu tiempo o una parte importante de tu tiempo a cumplir con todos estos requisitos, esto lleva a que muchas empresas y sobre todo las pequeñas empresas terminen sin formalizarse. Y de ahí derivan una cantidad de debilidades jurídicas para estas empresas, pero de insuficiente desarrollo para el país, que es muy lamentable. Y en todos lados, pues, si bien ya lo que les acabo de decir es suficientemente, digamos, negativo, lamentablemente también alimenta lo que llamamos los circuitos perversos de la corrupción, porque tratando de buscar cómo realizar este conjunto de trámites, pues aparecen a veces unos gestores eficientes, pero otros que lo realizan gracias a un engrasado de lo que llamamos los circuitos de la corrupción. Entonces, y bueno, también es importante destacar que el tema de la burocratización de los procesos está profundamente enraizado culturalmente. Normalmente hablamos de la burocracia pública, porque es la que financiamos con nuestros impuestos y además nos resulta que es obligatoria y engorrosísima, pero también la encontramos en el sector privado. Y eso es importante destacarlo, es decir, es un elemento cultural que tenemos que evidenciar, que los trámites no pueden convertirse, sin negar que hay algunos trámites que hay que hacer, porque no estamos hablando de aquellos que son indispensables, pero que hay que hacerlos de forma eficiente. Y también no convertir a la burocracia en el mecanismo para ir buscando información de todo por el que luego no sirve para nada. Entonces generamos trámites y trámites y trámites que a veces no decimos, bueno, ¿y para qué sirvieron ese conjunto de trámites? En el fondo generan alguna información relevante tanto para el hacedor de política pública como para el ciudadano. Entonces no es solamente hacernos eficiente, sino revisar cuáles son indispensables y cuáles no. Pero además, como les decía, está tan enraizado en la cultura social que revertir esos procesos es en sí mismo un proceso burocrático. Entonces la imagen que les puse es algo que encontré en internet y que me pareció muy llamativo, que el señor es el asistente del ayudante del adjunto del vicepresidente del comité para reducir la burocracia. Entonces resulta que inclusive para reducir la burocracia tú terminas generando otra. Entonces, bueno, estos elementos fueron los que quisimos revisar en este proyecto. Y mucho hablamos de burocracia, mucho nos quejamos de la misma. Por cierto, se quejan incluso los burócratas.
que dicen que ellos mismos están enterrados en infinidad de kilos de papeles y trámites de mover papelitos de gaveta 1 a gaveta 2. Así que todos nos quejamos de ella. Pero es importante también contar con una medición. ¿Y por qué una medición y no simplemente una descripción verbal? Bueno, porque las mediciones tienen las ventajas que nos ayudan, digamos, la comparación en el tiempo con nuestra propia evolución y la comparación con otros, en este caso, como veremos, con países de nuestra propia región. Entonces, yo quise ponerles esta frase que me pareció muy interesante de Lord Kelvin en un lecture que dio en 1883, donde él dice que cuando usted puede medir algo de lo que está hablando y de lo que le preocupa y lo expresa en números, es cuando verdaderamente termina sabiendo algo de ello. No porque la descripción verbal no sea relevante y determinante, sino porque la cuantificación objetiva nos permite evaluaciones temporales y de actores o geográficas importantes. Entonces, bueno, teniendo estos elementos en mente, fue que desarrollamos el índice de burocracia para América Latina. Y como les decía, la idea de todo esto es el desarrollo de una sociedad libre y responsable, eficiente, que mejore en niveles de calidad de vida, que favorezca la prosperidad de sus ciudadanos. Y en estas revisiones que hicimos de trabajo sobre este tema, nos encontramos con un indicador desarrollado por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de Eslovaquia, INES, que ellos habían elaborado para un conjunto de países europeos, primero para ellos mismos y luego lo fueron ampliando. Lamentablemente, el año pasado ya no sacaron una siguiente edición, pero llegaron hasta contar con 6 o 7 países europeos. Entonces, obviamente, ellos lo desarrollaron tomando en cuenta la naturaleza de la economía eslovaca. Y bueno, cuando lo revisamos nos pareció muy interesante, pero definitivamente necesitaba ser adaptado para ser aplicado a nuestra región para sacarle mayor provecho. Fue así como desarrollamos, gracias al Centro de América Latina de Atlas Network y los centros que en ella participan en la región, y trabajamos con 6 centros, por Argentina Fundación Libertad, por Brasil el Instituto Libertad, en Colombia el Instituto de Ciencia Política de Hernán Echevarría Olózaga, en México Evalúa, nos acompañó Fundación Civismo de España, que había participado con AINES, cosa que también nos generó, digamos, un conocimiento de cómo le habían funcionado y cómo mejorarlo. Y por supuesto, como les había dicho, por Venezuela se dice Libertad. Entonces, este equipo, cada uno de los centros, destacó 1 o 2 investigadores responsables del caso, y nos centramos en primer lugar en contar con una medición que guiara tanto hacedores de política, empresarios, como ciudadanos en general sobre el tema de la burocracia y el impacto que esto tenía en el desempeño productivo de nuestro país. En segundo lugar, desarrollar una base de datos, porque no era simplemente decir, bueno, el numerito es tanto, no. En dónde invierte el empresario ese tiempo, en cuáles trámites, con qué organismo, cómo los tiene que realizar. Entonces, una verdadera base de datos que sustente la información de la cual vamos a hablar al final. Y por supuesto, tratando de favorecer lo que llamamos el principio de subsidiariedad del Estado, del Estado frente a la actividad privada, para favorecer el desarrollo de una sociedad libre y responsable y próspera para toda nuestra región. Bueno, entonces permítanme explicarles ahora en detalle la metodología del índice del cual les estaba hablando. Una característica muy particular de nuestro indicador es que no quisimos utilizar una empresa cualquiera tipo, porque no todos nuestros países se dedican principalmente a una misma actividad como la más determinante. Por lo tanto,
de cada uno de los países revisamos su estructura productiva, es decir, qué peso tenía el sector primario, el secundario y el terciario. Ese fue el primer paso. Un segundo momento fue, dentro de cada sector, identificar cuáles eran esas actividades productivas más importantes. Definido estos dos, teníamos que buscar también dónde se ubicaban en estas actividades las empresas pequeñas, porque nosotros vamos a hacer énfasis en la empresa pequeña. ¿Por qué en la empresa pequeña, me dirán ustedes, y no en la empresa mediana, por ejemplo? Bueno, resulta que a nivel mundial el 90% de las empresas son pequeñas y en nuestra región a veces llega al 97%. Es decir, si bien ellas no contribuyen en ese equivalente al Producto Interno de cada una de nuestras naciones, sí se han convertido en el sustento económico de un gran número de familias en cada uno de los países. Entonces, favorecer la dinámica productiva de la empresa pequeña implica una mejora sustancial de la calidad de vida que pueden tener las familias. Entonces, de ahí la importancia y de ahí el énfasis que hicimos en la empresa pequeña. Entonces, si yo ya sé cuáles son las actividades productivas más relevantes en cada sector económico y sé el peso que tiene la empresa pequeña en esas diversas actividades, yo identifico así lo que yo llamaría la empresa representativa sectorial. Es decir, cuáles son esas actividades productivas más importantes para la empresa pequeña en cada uno de los sectores económicos. Definida esta empresa representativa sectorial, entonces el siguiente paso fue conversar primero con abogados, administradores, contadores, para que nos dieran una visión general de todos los trámites que tenían que hacer. Y bueno, pues ahí, como decimos, agarrando papel y lápiz y tomando nota, organizando nuestra estructura, pero además respaldándola en cuáles eran los elementos legales que la hacían obligatorio. Es decir, no es solamente que tengo que pagar el impuesto, esto está en la Gaceta Oficial número X, y lo realizo ante el CENIAT, en el caso venezolano, y luego vemos más detalles. Pero digamos, toda la base de datos muy completa, porque está el trámite, la fuente legal que la sustenta y el ente con el cual tengo que tratar obligatoriamente. Definido eso, se elaboró un instrumento de entrevistas y se aplicó a empresarios pequeños de esas empresas representativas y se calcularon 2 o 3 entrevistas por sector económico. Como ya de por sí tenemos primario, secundario y terciario, se hicieron entre 10 y 15 entrevistas dependiendo de la disponibilidad, la facilidad para atender y encontrar a ese estilo de empresario disponible para atendernos. Entonces ya teníamos esa base de datos, fuimos a la entrevista con nuestro instrumento para validar la información. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos que hay trámites muy particulares en algunos sectores que quizás los abogados o contadores o administradores que encontramos no estaban al tanto porque no son expertos en esa actividad económica en particular, sobre todo cuando hablamos de alimentos o manejo de medicina o desechos sólidos. Entonces, dependiendo del sector en el cual uno se involucra, pues hay regulaciones particulares. Finalmente, con toda esta información, entramos en lo que llamamos la fase de cuantificación, medir el número de horas que verdaderamente dedique el empresario para cumplir con todos estos trámites y, naturalmente, la fase de análisis. Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros los trámites? Los clasificamos en 3 tipos. Los trámites asociados al empleo, los trámites asociados a las operaciones naturales de la empresa
y lo que definimos otros, que ahora les explicaré qué incluimos allá. En lo que se refiere al empleo, todo lo que tiene que ver con la gestión de contratación, despido, impuestos asociados, contribuciones especiales. Cada vez que tú contratas a un empleado lo tienes que, inscribir en el seguro social, tienes que hacer contribuciones especiales, por ejemplo, en la ONA, y así sucesivamente. O sea, todo lo que tiene que ver con el INSEE. Les estoy dando los ejemplos a ustedes del caso venezolano, pero recordemos que esto se hizo para distintos países y en cada país los investigadores pues consideraban aquellos elementos propios de sus países. Y por supuesto los instrumentos no son iguales para todos, justamente por estos elementos, porque no todas las regulaciones en los países son iguales. Pero además de todo lo que tiene que ver con la gestión de los salarios y los impuestos asociados y todo lo que tiene que ver con contratación y despido, está también lo que se llaman los reportes laborales obligatorios. En muchos países estos reportes son obligatorios para el conteo de vacaciones, seguridad social. En algunos países hay fondos de pensiones obligatorias, otros son opcionales, etc. Entonces, digamos que todos esos elementos asociados al trabajo estaban en este bloque. En lo que se refiere a las operaciones de las empresas, pues lo primero, y quizás es lo que siempre pensamos, es la parte impositiva. ¿Cuáles son los trámites asociados a los impuestos? No estoy hablando de lo que tiene que pagar la empresa, sino los trámites asociados al pago de impuestos. Y en el caso, normalmente, en Venezuela tenemos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el IVA, el débito bancario, también el impuesto a las grandes transacciones financieras. Si la empresa se hubiera dedicado a alcohol o cigarrillos, tiene los impuestos especiales. Si hubiese sido una empresa importadora, tendría la parte de aranceles, y así sucesivamente. Cada uno de estos impuestos exige unos trámites asociados tanto para el registro como para el pago, con la frecuencia que además ellos exigen. Luego está todo lo asociado a la administración de residuos sólidos, que en muchos casos no tiene tanto problema, digamos, si yo tengo un comercio sencillo, pero si por ejemplo yo lo que tengo es una pequeña empresa ganadera y beneficio ganado, ahí tengo que tener unos cuidados muy particulares. O si tengo un taller mecánico, todos los desechos asociados a los aceites, gasolinas, etcétera, tiene otra forma del manejo del desecho. La administración de vehículos, porque en algunos países en particular nos tropezamos con que todos los años hay que hacer revisiones obligatorias a los vehículos que son de las empresas. ¿Por qué? Para certificar las condiciones en las que está el vehículo. Y también a ello está asociado la cantidad de pruebas que se le tienen que hacer a los conductores para poder seguir funcionando como tales en las empresas. O las certificaciones obligatorias, como pueden ser desde bomberos, en este momento no se me ocurre más ninguna que la de bomberos, pero también hay de electricidad, etc. Y eso, vuelvo e insisto, depende mucho del tipo de empresa en la cual participamos. ¿Qué pusimos en otros? ¿Qué dejamos para ese último bloque? Bueno, pues justamente esos trámites que son específicos de la actividad, que no son generales para todos. ¿Ok? Porque no le podemos cargar a todas las actividades esa misma cantidad de horas ni de requisitos. Y además, quisimos incorporar el peso que tiene la continua variación de leyes, regulaciones, formatos, etc. Cada vez que a ti te incorporan una nueva ley, un nuevo decreto, un nuevo formato, eso implica un tiempo de tu departamento, cualquiera que sea, de administración, o tú mismo, porque como eres un pequeño empresario, cada vez te pones el sombrero de lo que te toca, ¿no? Una vez eres el que compra, otro eres el que vende y otro eres el que administra. Entonces te tienes que aprender cómo es que hay que llenarlo, y eso implica un tiempo. ¿Y por qué es tan importante toda esta suma de tiempo? Bueno, porque tú deberías dedicar tu tiempo a hacer eficiente tu empresa, más productiva,
atender mejor a tus clientes y ser más innovadora. Pero tienes que destinar un tiempo muy importante a esto que llamamos la tramitología. ¿Cuáles fueron los resultados que fuimos encontrando? Aquí les coloco los países que estuvimos revisando en esta muestra y que este año vamos a ampliar de 6 a 12 países, ya estamos empezando a hacerlo, ponderados por su peso sectorial. Verán que el caso de Brasil destaca con 115 horas al año, seguido por España con 332, luego viene México con 492, Colombia 524, Argentina 809 y Venezuela 1043 horas al año. Uno dice 1043 y uno se preguntará, ¿cuánto es eso? ¿Cuántos son 1000 horas en un año? Bueno, según la OCDE, la cantidad de horas que se trabajan anualmente oscila entre 1300 y 2500. Todo depende de los sectores, los países, la cantidad de días festivos que a veces se tienen, etc. Digamos que en promedio 2000 horas. Estamos hablando que la mitad del día, más de la mitad del día, se te va en trámite. Es decir, que tú en la mañana vayas a hacer trámite y en la tarde trabajas. O viceversa. Entonces estamos hablando de un peso muy, pero muy elevado. En promedio en la región son, de la muestra que consideramos, el promedio era 552 horas, con una inmensa dispersión. Fíjense que en el caso de Brasil, en el sector terciario, son 96 horas al año. Pero en el caso de Venezuela, en el sector terciario en particular, son 1110. Yo les había hablado antes de 1043, que era el promedio de todos los sectores. ¿Ok? Estamos hablando de una diferencia entre uno y otro de 12 veces. O sea, la dispersión es brutal. Y luego vamos a hablar un poquito del caso Brasil, porque es importante que lo consideremos. Entonces, la carga burocrática en promedio oscila entre el 25 y el 50% de nuestro tiempo anual. ¿Ok? Entonces, si un empresario tiene una pequeñita empresa, estamos hablando de una pequeña empresa, y él es el único actor en ella, la mitad del tiempo se le va en burocracia. Si tiene un socio, él trabaja y el otro socio la mitad del tiempo se le va en burocracia. Entonces, 1,5. Obviamente que esto se va diluyendo en la medida que la empresa crece, pero hay muchos trámites que no es que se quedan con la misma cantidad de horas. Por ejemplo, los laborales normalmente están asociados al número de empleados, entonces ellos también aumentan en la medida que el número de trabajadores aumenta. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Vale también destacar que, por ejemplo, en España se identificaron 24 trámites, en Venezuela 68. Y además hay que lidiar con 12 entidades diferentes. No es que tú vas siempre a la misma taquilla única, no, no, no. Tú tienes que pasear por todos los entes públicos hasta completar los trámites. Y aunque muchos de ellos se han digitalizado en toda la región, los que son específicos de una actividad económica, esos rara vez están, esos son los más engorrosos. Y también en el caso europeo nos dimos cuenta que también exigencias supranacionales o situaciones, sobre todo en los gobiernos federales, locales, también esos trámites suman un peso, o sea, son mucho más engorrosos que los generales nacionales. ¿Por qué? Bueno, porque son los que uno no ataca con suficiente fuerza porque son muy específicos, o de la actividad, o de la región, etc. Y un tercer elemento, que ya lo habíamos comentado al principio, en la medida que son más numerosos, complejos, cambiantes y frecuentes, los procedimientos administrativos
Lamentablemente, ahí es donde se recurre al gestor. Y no es que esté mal que recurramos a un gestor, pero es que lamentablemente el gestor termina siendo parte de ese circuito que busca por los caminos verdes cómo lograr sacar el trámite. Y ahí no solamente se alimentan los incentivos perversos de la corrupción, sino que se debilita la confianza en el Estado de Derecho y algo muy importante, la cohesión social. Entonces, los efectos perversos de un sistema donde la burocracia no es eficiente son sumamente dañinos. Yo quería ponerles esta lámina para que ustedes cuando vayan, luego les vamos a dar el link para que puedan revisar con detenimiento el reporte. Y entonces ustedes van a encontrar por país no solamente la totalidad de horas, sino que lo van a ver por cada uno del tipo de trámites, cuánto en empleo, cuánto en operaciones, cuánto en otros, como les había explicado antes. Lo van a ver por cada uno de los sectores económicos, un promedio simple de los tres sectores y un promedio ponderado, porque si la verdad en nuestro país, por ejemplo, el sector terciario fuese el 60% y ese es mucho más engorroso, pues entonces los otros dos pesan menos. Y un promedio simple no captaría ese tiempo verdaderamente asociado. Eso lo pueden ver con detenimiento en cada uno de... También organizamos los resultados, lo que llamamos en cuartiles. Quisimos ver, bueno, si yo tuviera que agrupar a los países, ¿quiénes se parecen más y cómo? Y nos dimos cuenta que en el primer grupo encontrábamos a Brasil y a España. Algo que, por cierto, ahora entro en detalle y les explico por qué nos llamó mucho la atención, porque normalmente Brasil tiene fama de ser así como o más grande del mundo o más complicado del mundo. Pero en este caso, para la pequeña empresa, ellos han desarrollado un conjunto de reformas legales, aplicándoles un sistema que les permite reducir prácticamente a una décima parte el tiempo que se dedica en burocracia. ¿Y por qué destaco esto? Porque normalmente decimos, oye, es que en nuestra región nada se puede hacer. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Puede que no lo hayan arreglado todo, pero fíjense que cuando uno se empeña y toma en consideración, por ejemplo, en este caso, una política para el fomento y apoyo a la pequeña empresa, en Brasil lo lograron hacer. Ese primer grupo dedica aproximadamente 200 en promedio, digamos unas 250 horas al año. Colombia y México, alrededor de las 500, y en el tercer grupo estarían Argentina y Venezuela, con alrededor de las 1000 horas al año, para poner un número redondo. Permítanme explicarles un poquito más cada uno de los grupos. Como les había dicho, el caso del grupo 1 estaban Brasil y Venezuela, Brasil y España, y ya les comenté brevemente las mejoras que había realizado el caso brasileño. En el caso español, llama la atención, nos llamó siempre la atención, que en el sector secundario el número de horas que a ellos se les exigen trámites es de 560, prácticamente como el grupo número 2. ¿Ok? Pero cuando vamos al sector terciario está en 250 horas. Y resulta que España tiene un peso muy importante desde el punto de vista de la estructura productiva del sector terciario y por eso está en el primer grupo. Aquí quería plantearles lo siguiente. Ustedes recordarán que yo les dije que en cada país revisábamos lo que llamábamos la empresa representativa sectorial. Quería señalarles que en el caso de Brasil, en el sector primario, era una empresa de cultivo de soja. En el sector secundario, empresas de fabricación de ropa y cosméticos. Y en el sector terciario, tanto empresas de consultoría, sobre todo agencias de marketing y publicidad. Esto es importante porque también estamos con esta información identificando muy particularmente el peso de estas empresas, lo cual significa que pudiera haber otro sector con variación en el número de horas. Y en el caso español,
En el sector primario fue una explotación hortofrutícola. En el sector secundario, empresas pequeñas de construcción, sobre todo de remodelación. Y en el sector terciario, establecimiento de bebidas, lo que llamamos bares, y todos los que hemos paseado por España, hemos paseado por ellos tomando tapas. Entonces, realmente son sectores claramente importantes en cada uno de los países. En el grupo 2, como les dije, están México y Colombia. Y vean por el contrario que en el caso de Colombia, el sector donde el consumo de tiempo es más elevado es en el sector terciario, mientras que en México en el sector primario. En el caso de estos dos países destaca que es el grupo de trámites asociados al empleo los más engorrosos. Esos son los que efectivamente les consume a ellos el mayor número de horas. Y en el caso de México, en el sector primario, nos encontramos con empresas de agricultura, cría y explotación de animales, así como de aprovechamiento forestal, pesca y caza. No es que nos tropezamos con una empresa que hacía todo eso, sino que nos tropezamos con 2 o 3, y entonces las entrevistamos por separado y evaluamos un promedio de cada una de ellas para este sector. En el sector secundario, una pequeña industria manufacturera, sobre todo de textiles, y en el sector terciario nos tropezamos con que está tan distribuida, digamos, tan diversificada la estructura productiva acá, que tuvimos muchos sectores que entrevistar. Hablamos de empresas de comercio, servicios profesionales, pequeñas posadas de alojamiento temporal, preparación de alimentos y servicios educativos. Entonces, si aquí pudimos hacer un par de entrevistas, aquí tuvimos que hacer muchísimo más, pero es que cuando veías el peso que tenía en el sector terciario, todas estaban alrededor de un 10-15%, y podríamos generar una distorsión si no las consideramos a todas. Y en el caso de Colombia, en el sector primario consideramos una empresa del cultivo de café, nada que nos extrañe. En el sector secundario, empresas de confección de prendas de vestir. Y en el sector terciario, una cantidad de librerías, ventas de libros, periódicos, materiales, así como también restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comida. Entonces, esto nos habla también en el caso colombiano, los trámites asociados al empleo son los más elevados. Y entrando ya al grupo 3, en lo que estábamos Venezuela y Argentina, aquí nos damos cuenta que ya son países donde estamos en niveles muy elevados de horas que se consume. En Argentina, el caso del sector secundario es el más golpeado en este sentido, son 1082 horas, y en el caso venezolano, tanto el sector secundario como el terciario superan las 1000 horas al año. En el caso de estos dos países, no es el problema no es el rubro de trámites de empleo, sino justamente los de operaciones, y específicamente los impositivos. Como ustedes comprenderán, en el caso venezolano, la parte que tiene que ver con las declaraciones del IVA, que son quincenales, y nosotros no las calculamos cuando eran semanales, pues esto consumía una cantidad de tiempo sumamente importante. Entonces, en el caso de Argentina, se entrevistó una empresa de cultivo de cereales, oleaginosas y forrajes, una empresa de fabricación de alimentos y bebidas, y así como también una empresa de productos químicos en el sector secundario, y en el terciario, comercio a minorista y actividades inmobiliarias. En el caso de Venezuela, en el sector primario fue una pequeña empresa que tenía ganadería y bueno, no tenía tanto pesca, pero era básicamente ganadería. En el sector secundario, empresas de remodelación tanto de muebles como de maquinaria,
y en el sector terciario, comercio al por mayor, así como también restaurantes y hoteles. En el caso de los restaurantes y hoteles, lo asociado también a la manipulación de alimentos, trámites asociados al respecto, fueron importantes en tiempo. Pero como les dije, los más importantes eran los relativos al impuesto. Entonces, ya para concluir, en primer lugar, y bueno, no puedo dejar de recalcarlo, los resultados nos muestran la necesidad de replantear y de reorientar la forma en la cual ha funcionado sobre todo la burocracia gubernamental. ¿Y por qué la burocracia gubernamental? Bueno, porque la burocracia gubernamental, señores, la pagamos todos. Es obligatoria para todos, pero además la financiamos todos y cada uno con nuestros impuestos. Y debe dedicarse a servir y atender las necesidades de los ciudadanos, y no los ciudadanos a seguir alimentando el crecimiento de una burocracia que no responde a nuestras necesidades. Normalmente, y ustedes habrán escuchado hablar mucho sobre el Doing Business, que lamentablemente este año no salió por unos problemas de intervención de la data que salió mucho en las noticias. El Doing Business atendía el tiempo requerido para abrir una empresa mediana, por cierto, pero era para abrirla. Nosotros nos hemos concentrado en todos aquellos trámites que tú requieres para mantenerte funcionando legalmente. Porque tú el trámite para abrirlo lo haces una vez, pero esto lo tienes que hacer todos los días. Entonces muchas veces hemos agilizado los trámites de apertura de la empresa, pero no hemos agilizado eso. Y en particular para el empresario pequeño, esto es un verdadero viacrucis, que de verdad no le permite superar los obstáculos que normalmente una empresa tiene para posicionarse en el mercado y poder competir adecuadamente. Y muchas de estas estrategias de simplificación que en términos nacionales se han realizado y que tienen que seguir siendo realizadas y ser bienvenidas, no han considerado los problemas que hay con los servicios. Y cuando hablo de los servicios me refiero a que los portales se colapsan o que los portales no son autocontenidos en identificación de cuál es la información que verdaderamente hay que entregar completa ni funciona adecuadamente. En tercer lugar, bueno, cuando hay problemas de luz o telecomunicaciones, y de eso nosotros tenemos una buena madeja. Pero me refiero, no solamente ya son los sistemas que los apoyan, sino la estructura de identificación del portal. Cada vez que usted entra a uno de ellos, tiene casi que empezar de cero. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su cédula? O sea, y eso en todos los ministerios. O sea, es como si tu nombre fuera a cambiar. Déjenme decirle que además cambia. Yo por lo menos tengo mi nombre, mi cédula y todo súper normal. Pero no trate yo de sacarme mi licencia de conducir. No salgo igual y no hay forma. Mi título de propiedad del vehículo sí está bien, pero mi licencia no. Y no he logrado mejorarlo. Así que maneja otra persona, no deberían culparme si yo me pongo algún semáforo. Otro elemento que quiero insistirle es que es crucial ir más allá de las obligaciones. Es decir, no solo hay que hacerlas más eficientes, hay que ver si son indispensables, señor. Es necesario hacer todos estos trámites a cada rato. Es realmente necesario. No se pueden integrar de alguna manera para no repetir la carga en cada uno de los entes públicos. Y que de una vez, cuando tú puedas hacer, que tú de verdad tengas, ya que ya la taquilla única nunca la tuvimos en físico, la tengamos virtual, y que tú puedas meter tu información y completar todo de una forma más ágil. Eso sería muy importante para un pequeño empresario. Y bueno, como les dije en el caso de Brasil, existen experiencias exitosas en la región, existen experiencias exitosísimas a nivel mundial. Yo les puedo decir que estos países europeos de AINES que midieron, estábamos hablando que eran en promedio 200 horas, pero hay países como
Eh, Eslovaquia de por sí es uno muy ágil, pero Estonia sabemos que como gobierno digital que es, ha acelerado todos estos procesos de forma importante. Y bueno, la idea de transformar el aparato gubernamental es fortalecer a la ciudadanía, que en última instancia es nuestro objetivo a la hora de mejorar las condiciones, la calidad de vida del ciudadano. Y bueno, ese fue el objetivo que nos planteamos en el Centro Latinoamericano de Atlas Network y esperamos que podamos seguir este año, ahora incluyendo 12 países, y bueno, ver hasta, a ver si podemos incluir a todos los países de nuestro hemisferio y poco a poco hacer de este índice inclusive una medición mundial. Yo con esto termino, pero hay una pregunta que quizá que es importante, que se me escapó decírselos antes, y es que muchos indicadores se basan en una empresa tipo y se revisa cómo funciona en cada país. Eso tiene la ventaja de que siempre es la misma empresa y obviamente a título comparativo es excelente. Pero ¿qué pasa si esa empresa no es representativa en tu país? Tú me estás dando una medición que no me es muy relevante. Nosotros decidimos hacerlo de la segunda manera porque lo que queremos rescatar es el peso que en verdad sufre el empresario pequeño en cada país. Y ese punto se me había olvidado decírselos antes y por eso se los digo ahora, y de verdad quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias por escuchar.